¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la corrección del refuerzo de matemáticas de la semana 2, para lo cual les he planteado 15 preguntas en donde hemos recogido preguntas de así mismo tipo. El examen EA es que representan lo que es los temas de funciones trigonométricas, proyecciones, espacio vectorial y lo que vi más del día viernes, lo último sobre estadística y el programación lineal. Ajá, esos son los temas, unas 15 preguntitas pequeñas en las cuales vamos a hacer una corrección, ver cómo se resolvía cada uno de estos ejercicios para que cualquier duda que haya quedado se despeje. Ya. Bueno, como ven, la primera pregunta tenemos una función graficada con varias opciones, el cual nos dice que identifique la siguiente gráfica con la función adecuada. Ya, para lo cual vamos a analizar. Recuerden que para analizar una función coseno, como nos está dando una función trigonométrica, lo más fácil que teníamos que ver era su recorrido, o sea, desde dónde, qué valores toma en el eje de Y, en la variable dependiente, nuestra función, como ven, va desde el punto -2 hasta el 4, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que analizar desde la más fácil para hacerlo un poco más rápido la realización de estos ejercicios. Por ejemplo, si se acuerdan la función coseno de X, ¿cuál era el recorrido de la base, la función base coseno de X? Teníamos que era de -1 hasta 1 positivo, cerrado en los dos extremos, para lo cual podemos ver que aquí va desde -2 hasta 4 positivo, por lo tanto, no es esta respuesta. Tenemos que df de x es igual a coseno de x, la eliminamos simplemente sacando el recorrido, la manera más fácil, ¿ya? Para el siguiente paso, si recuerdan igual que solo teníamos que ver lo que está fuera de nuestro coseno para ver el recorrido, ¿ya? Como vemos aquí tenemos un 3 coseno de x. Vamos a sacar un producto que nos, un recorrido que fuera si solo tuviéramos esta función 3 coseno de x, para lo cual vemos que tenemos -3 hasta 3 positivo, ya, cerrado, ya. Entonces, como tenemos esto más 1, tenemos que sacarlo el completo, para lo cual -3 más 1, -2. 3 más 1 hasta 4. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro recorrido del literal C, que coincide con nuestra gráfica. Como ven, está desde el -2 hasta el 4 positivo. Entonces, esta podría ser la respuesta. Tendríamos que ver la periodicidad también para comprobarlo. Entonces, íbamos viendo que la periodicidad se sacaba todo lo que está dentro de nuestra función trigonométrica, en este caso es x, igualando esto a 2pi, ¿ya? Entonces, lo igualamos a 2pi y nos sale que entonces nuestra periodicidad es 2pi. Si es que tuviéramos x sobre 2, se lo deja el x solito y tenemos nuestra periodicidad, como lo estábamos viendo antes. Por lo tanto, cada vez que se repitan los valores, deberían ser en 2pi. Como ven, aquí se está repitiendo así. En 2pi y llega al 6 punto algo. Por lo tanto, 2pi. Pi vale 3.1416 por 2, 6.2. Como ven, aquí debería ser más o menos 2pi. Por lo tanto, coincide con el literal C. ¿Ya? Entonces, por obviedades razones, x sobre 2 va a tener otra periodicidad completamente diferente. En este caso sería como que 4pi para x al 2, x sobre 2. Entonces, nada tendría que ver con este. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal C. Ya, igual, aquí tendríamos este parecido, con el mismo recorrido, pero con una periodicidad diferente. Aquí hasta el recorrido cambiara, ya que tendríamos que tener -1 hasta 3, de -3 hasta 3, pero lo restamos 1, lo cual nos daría desde -4 hasta 2. Entonces cambiarían los signos para del recorrido en el literal B, ¿ya? Esa es la respuesta y comprobamos que es el literal C, ¿ya? Eso es con respecto al primer ejercicio. Vamos con otro, ¿ya?
Igual, aquí nos están pidiendo identifique la gráfica con la función adecuada. Ya. Para lo cual vamos a hacer lo mismo. En este caso, siempre tenemos que ver desde el más fácil, desde el que se realiza de una, para eliminarlo o ver si es que ese puede ser una posible solución. El más fácil en este caso yo le veo igual, el literal de coseno de 3x, el cual para ver el recorrido solo simplemente tendríamos que poner desde -1 hasta 1, ya que todo lo que está dentro de nuestra función trigonométrica no entra en nuestro recorrido. Y como ven, no se cumple. Entonces, literal D, no. El siguiente más fácil es el literal A, coseno de X más 1. Entonces, ponemos que va coseno de X más 1. Podría decir, si solo es coseno de X, desde -1 hasta 1. ¿Ya? Y más del 1 tendríamos que iría desde 0 hasta 2. Entonces, tampoco es esta respuesta. Ya. Para el siguiente que podríamos hacer es 3 coseno de x más 5. Entonces, como tenemos 3 coseno de x, iría desde -3 hasta 3. Cerrado en los dos casos. Más 5 tendríamos que va desde 2 hasta 8. En este caso tampoco. Desde 0 a 2, por lo tanto, nuestra respuesta sería la B, pero comprobemos. Entonces, teníamos 2 coseno de 2x. Entonces, sería desde -2 hasta 2. Pero tenemos el -2, por lo tanto, iría desde -4 hasta 0. -4 hasta 0. Entonces, como tenemos esto de -4 hasta 0, y aquí tenemos, como ven, nuestro recorrido desde -4 hasta 0. Entonces, con solamente el recorrido, comprobamos que nuestra respuesta es el literal B. ¿Ya? Pero también podemos ver en nuestra periodicidad, que simplemente igualamos 2x debería ser igual a 2pi para ver la periodicidad y eliminamos los 2 en cada lado. ¿Por qué dividimos para 2? Por la uniformidad de ecuaciones nos da que nuestra periodicidad debe ser cada pi. Cada pi se nos repite nuestra función, por lo tanto, como ven, se repite en el 3.14 y se vuelve a repetir en el 3.2. Como ven, es igual. Literal, B es nuestra respuesta. Ya. Eso es con respecto para analizar y poder ver cada uno de nuestros gráficos y rápidamente saber la respuesta de cuál es la función que define cada gráfico que tenemos en las pruebas también. Ya. Para este tenemos que analizar este ejercicio, que nos dice que encuentre el recorrido de la onda de radio cuya forma está representada por la función f de x es igual a seno de 2x menos 1 sobre seno de 2x más 2. Entonces nos está diciendo el recorrido, ¿ya? Para lo cual vamos a realizar simplemente en dos funciones, como íbamos diciendo, que f de x era igual a p de x sobre q de x, siendo p de x seno de 2x menos 1 y siendo q de x 2x más 2. Entonces simplemente lo hacemos individualmente cada uno y podemos ver que aquí igual sería desde -1 hasta 1 y abajo sería de igual caso, desde -1 hasta el 1, pero aquí -1 y acá más 2. Para lo cual nos daría una respuesta de -2 en este caso, en este x, 1 menos 1, 0. Dividido para -1 más 2 nos da a 1 y 1 más 2 nos da igual a 3. Simplemente dividimos x con x, y con y para tener nuestro recorrido de la función total. -2 dividido para 1 nos da a -2. Y 0 dividido para 3, todo número que tengamos en el numerador 0 nos da 0. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal de -2, 0. Ya. Como ven, esta es la respuesta, el literal de completo. Simplemente hay que realizar y dividir en dos funciones este caso. ¿Ya?
Para el siguiente ejercicio tenemos una progresión aritmética. Dice, una progresión aritmética se compone de 31 términos. La diferencia es de 2.5 y el último término es 85. Bueno, ya, para eso tenemos que simplemente sacar datos. Nos está diciendo que la progresión aritmética nos compone de 31 términos. N es igual a 31 términos. La diferencia es de 2.5. Diferencia de 2.5. Y el último término es 85. El último término es 85. ¿Cuánto vale el primero? Entonces, tenemos nuestra incógnita que es A. ¿Cuánto vale A? Ya, teníamos una fórmula súper sencilla que ocupaba el L, que era nuestro último término. Para eso simplemente tendríamos que como decir, aplicar esta fórmula que nos dice que el último término es igual al primer término más la suma de n menos 1 por d. Simplemente despejamos A. En este caso sería L menos n menos 1 por d es igual a A. Por lo tanto, A es igual a 89, que es L, 85, perdón, que es L, menos 31 menos 1 por 2.5. Para lo cual podríamos hacerlo como que A es igual a 85 menos 30 por 2.5. 30 por 2.5, 75. Entonces nos da que el primer término es 10. 85 menos 75, 10. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal A. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, encontrar la suma. Ya, encontrar la suma de la siguiente progresión. 2 más 5 más 8 más 11, punto, 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 más 44. Para lo cual podemos ver que nuestra progresión es aritmética, ya que tenemos una diferencia de más 3, más 3, más 3. Entonces nuestra diferencia sería de 3. Positivo. Ya. También tenemos que nuestro primer dato es el 2. Primer dato es 2. Y nuestro último es 44. Entonces tenemos igual la diferencia A y L. Ya. Para lo cual tenemos que simplemente hacer la fórmula de la suma de la progresión aritmética, la cual nos dice que es Sn igual a n sobre 2 que multiplica a más L. Entonces tenemos Sn es igual a n sobre 2 que multiplica a 3 más 44. Ah, no, sería 2, perdón. A es 2. Este es D. Es 2 más 44. 46 dividido para 2 nos da 23. Entonces tenemos 23n. Esta es nuestra primera proposición para poder realizar. Entonces, como no tenemos n, simplemente tenemos que sacar mediante esta fórmula, ya que tenemos los demás, n. Entonces, esta misma fórmula la vamos a despejar n en este caso, el cual nos sale que n es igual a L menos A dividido para D menos, más 1 sería en este caso. Ya, más 1. Ya. Tenemos n que es igual a 44 menos 2 dividido para 3 más 1. 44 menos 2, 42. 42 dividido para 3, 14. Más 1, 15. N es igual a 15. Por lo tanto, la suma sería 23 por 15. 23. Sn sería igual a 23 por 15. 23 por 15. Lo cual nos da una respuesta de 345. Haciendo la multiplicación. Por lo tanto, nuestra respuesta es de literal C. 345. Ya. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Para eso dice encontrar la suma de los 5 primeros términos de la siguiente progresión.
En este caso no nos está diciendo qué tipo de progresión es, así que tenemos que deducir si tiene una diferencia o una razón, ¿ya? Entonces, 4 más 8 sería 8 menos 4, 4. 16 menos 8, 8. 32 menos 16, 16. Por lo tanto, no es una progresión aritmética, ya que no tiene la misma diferencia. Pero sí tiene una misma razón, que sería 8 dividido para 4 a 2. 16 dividido para 8 a 2. 32 dividido para 16 a 2. Por lo tanto, nuestra razón es igual a 2. En este caso, ¿ya? Entonces, tenemos la razón, el primer término, que sería a igual a 4. Y tendríamos también solo la razón y A. Pero tenemos la suma de los 5 primeros términos. Ah, sí, también tenemos que N es igual a 5. Por lo tanto, podemos realizar aplicando la progresión, la suma de la progresión geométrica. Ya, para esto tendríamos que A por R a la N menos 1 dividido para R menos 1. Entonces tenemos que la suma va a ser igual a 4 por 2 a la quinta menos 1 dividido para 2 menos 1. Esto se hace 1, así que se elimina. Y tenemos que Sn es igual a 4 por 32 menos 1. Por lo tanto, nos da que es 4 por 31, lo cual nos da de respuesta 124. Entonces, nuestra respuesta es el literal B, 124. Simplemente es reemplazar, analizar qué tipo de progresión es y reemplazar en la fórmula dependiendo qué progresión nos salió. Ya, aquí nos dice determinar que los puntos A, 1, menos 1,2, B, 4,7, C, 1,3, D, 3,5. Comprobar que los vectores A, B y CD son iguales, paralelos, perpendiculares o secantes. Ya, entonces simplemente tenemos que hacer punto final menos punto inicial. Ya, para lo cual vamos a analizar esto. En el AB tenemos que es 4, 7. Y aquí simplemente cambiamos signos, 1 menos 2. Entonces AB tenemos 4 más 1, 5. Y tenemos que 7 menos 2, 5. Ya, tenemos 5, 5. Y en el CD tenemos que tenemos que 3,5, cambiamos los signos, menos 1, y tenemos 5 menos 3, y nos da que es 2,2. Entonces tenemos los dos vectores, no son iguales, por lo tanto vamos a analizar si son paralelos, para lo cual tenemos que analizar nuestras pendientes. Entonces la pendiente 1 sería 5 menos 3, y2 menos y1, y 3 menos 1. En este caso, de C y D, estoy haciendo. 3 menos 1, lo cual nos da 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido para 2 a 1. La pendiente de AB va a ser igual a 7 menos 2 dividido para 4 menos 1. Más 1 sería en este caso. Más 1. Entonces nos da que 7 menos 2, 5. 4 más 1, 5. 5 dividido para 5 a 1. Si tenemos la misma pendiente, si M1 era igual a M2, entonces eran paralelos. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal B, paralelos. Ya, entonces aquí tenemos que realizar el producto cruz. Si se acuerdan que para realizar el producto cruz de dos vectores tendríamos que realizar matrices. Ajá, entonces multiplicación de esto. Por lo tanto, analizamos las matrices I, J, K.
y poníamos en orden. Tendríamos menos 3 del primero, menos 2, 5. Y abajo tendríamos 6, menos 10 y menos 1. Entonces simplemente tendríamos que realizar en 3 vectores de 2 por 2 para poder simplificarlo. Lo cual tendríamos que en I simplemente tapar la fila de la columna, perdón, de las I y copiar los 4 que nos sobran. Por lo tanto, quedaría menos 2, 5, menos 10, menos 1. Esto en I. Entonces era más, menos el otro. Ahora en J sería menos 3, 6, 5, menos 1. Esto sería en J. Y sería más, ahora en K, sería tapando K, menos 3, menos 2, 6 y menos 10. Esto sería en K. Así van sacando. Recuerden, era, por ejemplo, si queríamos este se tapaba este de aquí. Entonces, por eso es menos 2, 5, menos 10 y menos 1, como ven aquí. Y para eso simplemente ya se realiza una resolución facilita de una matriz 2 por 2, que es la diagonal principal con el mismo signo, menos la diagonal secundaria cambiado el signo, obviamente, porque estamos restando. Entonces tendríamos A por B, tendríamos que es igual a menos 2 por menos 1, nos da 2. Entonces menos 10 por 5 nos daría 50, más 50. Esto en I, menos 3, menos 1, sería 3, y sería 6 por 5, 30, pero es menos 30. Esto en J, y más, por último, menos 3, menos 10 serían 30, 6 por menos 2, 12, y sería, como es menos, más 12. Esto en K. Por lo tanto, A por B nos daría igual a 52 y sería menos 27. Pero como es menos por menos nos da más 27J y 30 más 12 más 42K. Por lo tanto, A por B se podría representar como 52,27,42. Que esto lo tenemos en el literal A. Entonces nuestra respuesta es el literal A. Listo. Ya, vamos con el siguiente ejercicio que nos dice, dada la ecuación general de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 6y más 2 es igual a 0, encontrar las coordenadas del centro de la circunferencia. Si recuerdan que la forma de la ecuación general era x cuadrado más y cuadrado menos, no más, sería más dx más ex más f es igual a 0. Y recuerden que h podría sacarse de menos d sobre 2 y k podría sacarse de menos e sobre 2. Por lo tanto, para sacar h podríamos poner como menos 4 sobre 2, no, menos 4 sobre 2. Y para sacar k podemos sacar menos 6 sobre 2. Por lo tanto, menos 4 sobre 2 menos 2. Entonces nos da que h es igual a 2 y k es igual a 3. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C. Simplemente con esa
ese truquito de h es igual a menos d sobre 2 y k es igual a menos d sobre 2, sacamos nuestra respuesta y tenemos que nuestra respuesta es la C. Fin. Ya, aquí nos está diciendo encuentre la función objetivo. Recuerden, función objetiva, a lo que queremos llegar para el siguiente problema planteado. En un local de electrónica se venden computadores y consolas de videojuegos. Si el local tiene una utilidad de 200 por cada computador y 50 por cada consola, encuentre la ecuación que defina la utilidad del local. ¿Cuál es el objetivo de este problema? Encontrar la ecuación que defina la utilidad. Por lo tanto, la función objetivo es la utilidad del local. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que simplemente ver las variables de decisión que generen nuestra utilidad. Entonces, la utilidad está dado por la función f de x, y, que nos da igual, nos está diciendo que saca de 200 por cada computador. Entonces, 200, pongamos que las computadoras son x y las consolas son y. Por lo tanto, tenemos que 200 por cada computador más 50 por cada consola nos dan la utilidad del local de electrónica. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta es el literal B. Ya tenemos 200x más 50y, sería en este caso, bueno, todos estos. Ya. Entonces, es nuestra respuesta. El literal B. Vamos con el siguiente. Ya, aquí tenemos una empresa fabrica dos productos similares, XY, a partir de una misma materia prima, cuya región de posibles combinaciones de producción se muestran en el gráfico. Como ven, aquí tenemos el gráfico con los diferentes puntos y podemos determinar la utilidad máxima que podría obtener la empresa si se conoce que la misma está representada en miles de dólares por la función objetivo U de XY 3x menos 3y más 7. Simplemente cada uno de estos puntos están dados por esta función. Entonces, lo único que tendríamos que hacer en este caso es reemplazar. Entonces, tendríamos U de, por ejemplo, en el punto A, 3,5 es igual a 3 por 3. Sería menos 3 por 5 más 7. Esto nos daría igual a 3 por 3, 9. Menos 15 serían 6. Menos 6 más 7 sería 1. Entonces, también tendríamos otro punto que sería el B, que sería 8,1. Nos daría que 3 por 8 menos 3 por 1 más 7 nos daría igual a 24 menos 3, 21 más 7, 28. Y el último punto C, tendríamos que 1, 2 es igual a 3 por 1 menos 3 por 2 más 7. 3 por 1 menos 3 más 7 nos da igual a 4. Por lo tanto, nuestro valor mayor que salió de este es 28. Por lo tanto, la utilidad máxima es 28, el literal D. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra respuesta es el literal D. Simplemente es eso. ¿Ya? Tenemos otra pregunta que nos dice identificar la gráfica que representa la zona factible de las siguientes restricciones. X es igual a, es mayor o igual a 2, 12x más 8y es menor o igual a 96, 6x más 12y es menor o igual a 72. Entonces, tenemos que estas gráficas para analizar. Bueno, este ya lo habíamos realizado en clase, simplemente es la misma. Entonces, como íbamos viendo, esta era nuestra función más fácil que teníamos que ir viendo. Como ven, tenemos tres funciones, inecuaciones en este caso. Por lo tanto, tendríamos que tener tres rectas. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Tiene tres rectas? Sí. ¿Tiene tres rectas? Sí. ¿Tiene tres rectas? No. ¿Tiene tres rectas? No. Por lo tanto, nos quedamos entre A y B. Entonces nos está diciendo que X debe ser mayor o igual a 2.
Aquí tenemos que X debe ser mayor o igual a 2. Este simplemente está diciendo que Y debe ser menor o igual a 2. Nada que tiene que ver con X, ya que la recta debería estar horizontalmente, diré verticalmente y pintada hacia la izquierda, lo que representa el literal B. Por lo tanto, nuestra respuesta sería el literal B. Simplemente analizando eso, en clases ya habíamos visto que tenemos que despejar Y nos queda nuestro término independiente y comprobábamos que justo chocaba con los puntos de Y estas dos rectas, por lo tanto, y comprobado nos daba que era el literal B, como ya está subido en YouTube esa clase para que lo puedan revisar. Ya, literal B. Entonces, vamos con los dos últimos ejercicios sobre estadística y ya terminamos esto. Ya. Bueno, como les iba comentando, encuentre el promedio de los precios de las computadoras en los diferentes locales según la tabla. Nos está diciendo los precios de las computadoras, el promedio. Por lo tanto, tendríamos que sumar todos estos precios y dividirlos para el número de datos que nos están dando. ¿Cuántos datos son? 5. Por lo tanto, sumáramos 820 más 830 más 840 más 850, no, sí, 850 también tenemos, y más 860. Por lo tanto, todo esto sumado nos da 4,200. Dividido para 5 nos da igual a 840. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal A. Eso es simplemente lo que se tiene que hacer en esa tabla, súper sencillo, súper fácil, y tenemos nuestra respuesta. Ya. Dice, se ha tabulado las notas de 4 grupos de 5 materias distintas. Con base en la tabla, ¿qué grupo tiene más dispersas sus notas? Más dispersas. Por lo tanto, si se acuerdan que la desviación estándar era directamente proporcional a la dispersión, por lo tanto, si tenemos mayor desviación estándar, será mayor nuestra dispersión. Entonces, con esto podemos ver que simplemente analizamos cuál es el mayor valor de nuestra desviación estándar. Es nuestro grupo 2, que tiene 2.5. Por lo tanto, nuestra respuesta es el literal B, grupo 2. Y, como ven, respuesta literal B. Eso es todo por el refuerzo del día de hoy. Y como ven, simplemente es esto. Cualquier pregunta me la hacen y cuando le revisen el grupo tal vez. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un gran domingo.